Sí. De nuevo. Bueno, le damos la bienvenida al ingeniero Marcelo Lovisolo de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Nos va a hablar de un tema muy ideal para principiantes, un cultivo muy fácil, que se adapta muy fácilmente a nuestra zona, que son los epidendrum. Así que bueno, Marcelo, bienvenido nuevamente. Ya estuvo con nosotros el año pasado. El año pasado, sí. El año pasado. Así que bueno, esperamos que les sea grato, que les sirva. Y bueno, bienvenido Marcelo, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos y bueno, no sé si estuvieron la última charla que yo di acá, el año pasado fue de celollina, el cultivo de celollina. Y bueno, bienvenidos los que no me conocen. Soy profesor de la Universidad de Lomas de Zamora de Botánica Morfológica y soy aficionado a las orquídeas hace muchísimos años, desde que era así de chiquitito y negro. Así que me encanta el mundo de las orquídeas y he cultivado toda la vida. Así que bueno, hoy vamos a ver un género que es fácil y también se le va. Vamos a darte. Hola. A ver si. Bueno, vamos a ver un género que es bastante sencillo de cultivar y aparte. No sé por qué. Ahí. Y aparte tienen una diversidad bastante importante, ¿sí? Bueno, esto es una clasificación que ustedes más o menos conocen. Esto sería el reino Plantae, división macrobiófita, que teníamos antes otros nombres, ¿no? Ahora lo han cambiado. La clase Liliópsida, por ejemplo, el orden Asparagales, que ahora es de los espárragos, no pertenece a las microtermales como era antes. Los botánicos los van cambiando y van haciendo líos también. Yo soy botánico morfológico y no sistemático, lo que hacen líos son estos sistemáticos. La subfamilia es Epidendroideae, tribu Epidendroideae, después la subtribu Laelineae, alianza Epidendrum. Vieron que acá tenemos las orquídeas que son diferencias, se distinguen de todas las clasificaciones de plantas, no sé por qué se me va. ¿Querés cambiarlo? No, está bien. Las alianzas son específicas de las orquídeas, ¿sí? Porque se agrupan de acuerdo a los géneros que son compatibles con la parte de la reproducción sexual. El género Epidendrum, Linneo fue el que lo descubrió por primera vez en 1753. Acá yo puse mal el número porque toqué y me quedó mal. En 1753. ¿No? Las primeras orquídeas americanas fueron descritas generalmente todas dentro del género Epidendrum por Cargo Linné. O sea, todas las orquídeas que existían eran todas Epidendrum para él en ese momento. Después empezó a hacer estudios y empezó a ver que había diferencias y lo empezó a clasificar. Epidendrum viene de epi es sobre, dendron es árbol. Entonces son plantas que crecen arriba de los árboles, pero vamos a ver que hay terrestres y también hay litófitas. Pero la mayoría crece sobre los árboles, por eso siempre se generaliza. De acuerdo a el género Epidendrum comprende entonces todas las orquídeas epífitas en ese momento. Es uno de los grupos más prolíficos que hay en toda la región americana principalmente. Ahora los híbridos llegan a todo el mundo, están hasta Asia. En época de crecimiento son plantas que estaban poco avanzado en el momento. Eso todavía no se había descrito muy bien en ese momento, y el número Epidendrum
verdaderas era muy reducido después. Porque lo empezaron a clasificar y empezaron a sacar a otros géneros y quedó reducido. Citó Linneo 14 especies en su primera edición de Especies Plantarum, ¿sí? En 1753, y el año en que se fija la descripción de este género fue en ese año. Luego permaneció bastante confuso porque no se puede contar. Parece como que tuviera un problema de contacto ahí. Sí, no sé, se mueve un poquito para arriba y bueno, como les decía, este género también se confundía con el género del ciclio, que después se separó, porque tienen caracteres parecidos. ¿Sí? Actualmente hay más o menos entre 1000 y 2000 especies de Epidendrum en América tropical, desde Estados Unidos. Miren lo cosmopolita que es, ¿no? Viene desde Estados Unidos hasta Argentina y también, bueno, en la parte de los Andes y las zonas montañosas de Centroamérica. Ya habíamos dicho que tenían muchas especies, el primer género que tiene bastante especies al principio, y la mayoría son epífitas, hay algunas litófitas y otras terrestres. Pueden tener pseudobulbos alargados, la mayoría son alargados, pero también tienen pseudobulbos comunes engrosados como otras especies. Generalmente esos que tienen esos pseudobulbos engrosados son los que menos van a estar expuestos al sol. Son plantas más delicadas y necesitan mucha luz. Entonces no tienen que estar expuestos directamente como los que conocemos, que son los más fáciles de tener, ¿no? Bueno, son de hojas perennes y tienen un colorido de flores bastante variable, van desde los blancos, verdosos, hasta los colores que se les pueda ocurrir, porque hoy los híbridos son maravillosos y tienen diferentes colores. Hay violetas, hay bordó, hay rojos, hay amarillos, hay blancos, con el tema de los híbridos, y es una familia que tiene capacidad de hibridarse naturalmente. ¿Sí? Es una familia, un género que tiene capacidad de hibridarse naturalmente. Entonces, a veces hay confusiones porque se cruzan entre ellos y aparecen nuevas plantas que son parecidas, pero fueron hibridadas con dos especies. Como para hacer ciclas es muy difícil dar reglas de un cultivo en esto, porque cada uno va a tener un poquito de diferencia en caso de los que tienen pseudobulbos, que yo les decía recién. Y en Epidendrum, bueno, pasa lo mismo. Entonces, por eso es muy difícil hacer un parámetro de cultivo general único para todos los Epidendrum. Entonces, como es tan variable, tenemos que ver qué tipo de Epidendrum es y de esa manera lo vamos a tratar como para poder cultivarlo. Bueno, después, generalmente son fáciles de cultivar, no tienen problema, ¿sí? No es como otras orquídeas que son complicadas, y tienen un carácter de adaptación bastante mayor que todas las orquídeas. ¿Saben por qué? Porque tienen una reproducción sexual y asexual muy fácil. Fíjense que los Epidendrum, ¿qué hacen? Que producen muchos keikis. Entonces es una forma de reproducción asexual. Y tienen mucha capacidad
también de germinar la semilla, por eso hay mucho más, como hay cantidad de epidendrum en masa, donde crecen, hay mucho más cantidad de micorrizas que le transmiten a ese embrioncito para poder crecer. Hay que limitar bastante los trasplantes, porque no le gusta que los trasplanten demasiado. Si ustedes no se degrada el sustrato, van a poder tenerlo hasta 4 años. Generalmente las orquídeas son más de 2 no, pero pueden pasar 3 o 4 años y no se degradan. Inclusive Algunos se pueden plantar en tierra y no hay problema. Hay gente que hace espaldales contra la pared y los va atando, los va tutorando y son maravillosos. No se agarran tanto a la pared, pero sí son plantas que uno lo puede tener en un lugar donde dé el sol a la mañana, los ponemos en el suelo y crecen normalmente, sin problema. Finalmente, al igual que la enciclia, necesita un abono bastante diluido, ¿sí? Como las enciclias. Por ejemplo, normalmente se riega con un NPK que sea así de mantenimiento con triple 6. ¿Sí? ¿Cómo hago esto si yo no tengo un triple 6? Agarro un triple 15 o pongo un cuarto de cucharadita, la mitad de la cucharada en 10 litros de agua. ¿Sí? Entonces ya ahí lo estoy reduciendo. Es una solución que uno hace químicamente, ¿no? Entonces siempre si tienen que reducir a la mitad, tienen que ponerle la mitad de lo que dice el marbete de ese fertilizante. Voy a tomar un poco de esto porque se me seca la boca. Porque estoy tomando mi Benadryl porque estoy con un proceso alérgico y me seca la boca. Tenemos, le llaman como nombre vulgar orquídeas crucifijo por la forma que tienen, como una cruz, y a su vez también orquídea del pobre, porque es una planta que tiene un crecimiento bastante rápido y aparte tiene flores son flores pequeñas y no tan llamativas y no son tan costosas tampoco, y no son extravagantes. El epidendrum no requiere muchos cuidados, son fáciles de propagar, como habíamos dicho, y puede tener muchos cakeis. Siempre los cakeis van a estar, le van a dar flor, y debajo de las flores, en ese tallo, el escapo floral, digamos, de la inflorescencia, ahí en los nudos van a empezar a salir cakeis, naturalmente, y hasta que no tienen unos 4 o 5 centímetros las raíces, ustedes no los pueden trasplantar. Se tienen que individualizar después de que las raíces tienen más o menos entre 5 y 6 raíces, de que tengan 5 centímetros. Bueno, no requiere mucho, digamos, de cuidados con esto, y se pueden cultivar bien al exterior sin problemas, ¿sí? Y soportan diferentes condiciones de cultivo también y de temperaturas. Normalmente los que están ahora hibridados aguantan mucho más la temperatura que las especies mismas, ¿no? Porque lo cruzan con especies de lugares más frescos. Generalmente crecen en invernáculos de templado, de frío a templado, ¿sí? Los muy cálidos no pueden crecer porque no soportan tantas temperaturas. Aparte de esto son famosas porque son resistentes a las plagas. Eso está bueno, como pasaba con cebollines, vieron que no atacan las plagas fácilmente. ¿Qué más? Y también tiene una capacidad de producir flores todo el año. Yo las tengo en el balcón que les da el sol. Y tengo un montón de epidendrum y hoy tengo un montón de flores hace tiempo, desde el verano.
Es una planta que va a florecer todo el tiempo, casi todo el año. Después que deja de florecer hay que darle un reposo, un poquito de reposo, no regar tanto, ¿sí? Y ahí esa sería la forma de conducirse con esta planta. ¿Cómo es el cultivo? Vamos a hablar de cultivo. El soporte o medio de cultivo generalmente se hace sobre macetas en un sustrato bastante ligero, como para plantas terrestres que llevan corteza de pino, humus o de hoja de roble o de lombriz, arena, arcilla, también expandida como la leca, pero ya la leca no se usa. Pueden ponerle pedazos de maceta, pueden ponerles algunas de estas piedras tipo fome, que son ásperas, esas andan bien. ¿Sí? Después, la mayoría de estas especies crecen en árboles, también crecen en rocas, dijimos, y también en esas rocas con suelo cubierto de mucho musgo, con bastante humedad, como por ejemplo el Pidendrum calantrum y el Sexatile. Esos son dos que crecen en un lugar litófito con mucha humedad en piedra común. La mayoría de las especies necesitan ser cultivadas en sustratos compuestos, preferentemente con musgo, perlitas, corteza y fibra de palmera, que es opcional. Yo, para Buenos Aires y para acá, que es más frío, recomiendo usar corteza fina y solamente piedra abajo. ¿Sí? Esto es lo que dice la bibliografía, que es lo que uno tiene que transmitir, lo que dicen los autores. Pero yo como experiencia tengo mejor con piedra y corteza fina. ¿Sí? Por ahí algún poco de musgo para mantener un poquito más de humedad arriba, pero nada más. Carbón yo lo uso mucho porque le mantiene mucho la humedad, a pesar de que dicen que es fungicida, pero es para abaratar los costos. No es tan sencillo el carbón porque les puede pudrir la planta. Las que vienen de Paraguay vienen todas con carbón y cuando vienen acá después se pudren. Acá en Buenos Aires no funciona, o en Santa Fe, porque es muy húmedo, tenemos climas muy húmedos. La temperatura, bueno, va entre 10 y 17 grados en el invierno, y en verano no soporta más de 35. Pero los híbridos que vienen ahora soportan una temperatura baja. ¿Sí? Así que no van a tener ningún tipo de problema porque hasta 3, 4 grados, 2 grados se lo aguanta. No tienen problema. Siempre hay que repararlo de las heladas. Acuérdense que tienen que poner un pau-pau o poner algo para protegerlas. Nunca expuestas a las heladas, ninguna orquídea. Si la tienen debajo de una palmera, como a veces me comentan, no hay drama porque la protege. Pero si tienen una planta debajo de un árbol caduco, también eso lo tienen que tapar. Bueno, tiene una amplia distribución geográfica, dijimos, hábitats diferentes como los bosques de niebla y los bosques secos tropicales de altas elevaciones, de las selvas húmedas de tierra y tierras bajas también. O sea que crece en altura y crece también a nivel del mar. Naturalmente esto significa que es difícil dar pautas específicas para el cultivo de todas estas plantas, pero se adaptan a todo tipo de clima también y son bastante plásticas, y principalmente los híbridos que hay ahora. La mayoría de estos Epidendrum y sus híbridos prefieren condiciones más intermedias, más cálidas, o sea que están acostumbrándose a zonas más frescas. Entonces no van a tener ningún tipo de problema siempre que la protejan. Y estas plantas, bueno, igual ahora lo voy a decir, necesitan sol de la mañana o sol de la tarde, o en invierno sol todo el tiempo. Sol del mediodía a veces se lo aguantan, pero si queman las hojas lo tienen que sacar.
pero en el invierno lo van a cambiar, sin problema. Bueno, en cuanto a la luz, necesitan más o menos una luz intensa, entre 27.000 y 70.000 lux, dependiendo qué especie, ¿no? Porque las especies de luz, digamos, yo siempre digo, sombra para orquídeas es luz, en sotobosque es oscuridad. Entonces, para mí, cuando yo digo sombra, es luz, iluminado, pero sin sol. Entonces, necesitan algunas solamente luz y otras necesitan sol. Hay que ubicarlas en lugares con mucha luz, puede ser frente a una ventana, si ustedes no tienen espacios afuera, lo pueden poner adelante de una ventana, orientada hacia el este o al oeste, porque va a dar el sol de la mañana o sol de la tarde, no van a tener ningún problema. Y hasta algunos pueden aguantar la sol directo, como yo les decía. El agua hay que mantener húmedo el sustrato con frecuencia de riego de 2 veces más o menos por semana en verano, no necesitan un riego abundante. ¿Sí? Puede ser 3 si hace mucho calor, si hacen 35 o 36 grados, ahí tienen que regar, aunque sea 3 veces, o regar el piso o las paredes, donde está, para dar humedad. Bueno, con respecto al agua, dijimos la frecuencia era 2 veces por semana, y después de la floración hay que darle un mes de reposo, que yo ya se lo había dicho antes. Con el medio de cultivo, cuando ese medio de cultivo se comienza a secar, ahí recién, cuando se seca, lo regamos. No tenemos que tocar si está medio húmedo y ahí regamos, porque hay otras que tocar, no se tiene que secar totalmente. En este caso, se tiene que secar y regar nuevamente. Perdón, Marcelo, sí. Cuando vos te referís al mes de reposo, es un mes donde no hay que regar, donde no hay que... Cuando termina la floración. Sí, pero ¿qué no hay que hacer en ese momento? Y ahí no regar, dejarla como viste, como si fueran los catacetum o puede ser los dendrobios, regarlos con... Eso se riega en un periodo, no se riega en un periodo más largo, ¿no? Cuando se caen las hojas. Perdón, sí. una preguntita, porque yo tengo esas otras plantas que nos mostró el señor, pero las tengo afuera, o sea, con lo que llovió ayer, por ejemplo, se mojaron todas porque claro. tengo debajo de un ceibo, están agarradas al ceibo, sí. Y, o sea, están en su periodo, terminaron su floración, están en su periodo de reposo, pero se mojan, vamos a decir, con la naturaleza. Claro, pero si tenés mucho tiempo de lluvia, llega a pudrir la planta, ¿sí? Y los pseudobulbos se pudren. Tenés que ponerle algo, o un plástico, o buscar una forma con una no bolsa, no agarran una botella de estas grandes, Ajá. le hacen como una apertura, lo ponen así y evitan que el agua le caiga. Como ¿sí? uno hace con otras plantas. Claro. Bien. Los Irtopodium también no tienen que recibir agua ahora. Los Dendrobium tampoco reciben agua, salvo que vengan veranito de San Juan, Claro. y ahí ustedes van a regar un poquito porque sufren. En este caso es muy corto el periodo de reposo porque florece todo el año. Yo ya les digo, las tengo de diciembre florecidas y todavía siguen en flor. Y diferentes especies, no hay discriminación. Bueno, ya con eso pero pasamos a la fertilización de Epidendrum son conocidas porque necesitan bastante bajas concentraciones de fertilizante que hemos dicho con respecto antes que era triple 6 que usábamos. Principalmente en la primavera un contenido alto de nitrógeno y después seguir con ese fertilizante equilibrado de menor proporción. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si me paso de nitrógeno? Si pongo mucho nitrógeno, la planta va a crecer mucho más y se va a hacer
raíces más largas, los tallos van a crecer mucho más largos y van a estar muy elongadas, y entonces hay que tratar de no ponerle tampoco demasiado, porque se pueden llegar a caer y se ponen frágiles. Crecen en ambientes donde reciben gran cantidad de luz y necesitan fertilizante con más de nitrógeno que crecen en un entorno con poca luz. O sea, las que van a ir expuestas al sol, esas necesitan más nitrógeno que las que van en las zonas de luz solamente. ¿Sí? Bueno, el abono que le suministramos con exceso puede dar lugar al crecimiento muy alargado también y desordenado de esa planta, que nosotros no queremos que se vaya para todos lados. Entonces, si lo tenemos normal, van a crecer altos, pero bien firmes, porque si no se van como cayendo, porque crecen demasiado. Un dato importante que es esos keikis que están en el extremo, ya lo habíamos dicho, de los pseudobulbos, la podemos multiplicar fácilmente de forma sexual, ¿sí? Y hasta que no tengan 2 o 4 centímetros de largo, que ya eso se los dije, yo me adelanté en esto, no lo sacan. Y entonces ahí lo rotan, no lo cortan, sino que hacen una rotación, lo desinfectan y de ahí lo ponen en una maceta individual. ¿Sí? Y van a tener hijos idénticos a la planta madre, o sea que es un clon. Bueno, acá ya empezaríamos a ver las especies. ¿Querés que hagamos un corte acá? Vos si querés, yo, manéjenlo ustedes, si querés, vemos las especies. Hacemos un corte, después vemos las especies en el próximo segmento. Yo quiero hacerte una pregunta. Este último año yo tengo unos epidendros fulgens. La planta está bien, Sí. hace las varas, pero cuando no termina de florecer porque se pone marrón, se amarronan las puntas y no desarrolla la floración. Eso no sé. ¿Y dónde lo tenés vos colocado? Están, o sea, yo los tengo alrededor de una pileta porque bueno, tengo un patio chiquito que con estante sobre la pared, y en invierno no le da mucho el sol a los. Claro, quizás puede ser la humedad y al no darle el sol eso aborta. Ajá. O puede ser también que haya presencia de algún hongo o algo ahí que las... Pero yo creo que debe ser porque no tiene sol y porque está en un lugar húmedo cerca de la Claro, pileta. porque no es toda la vara, Sí. es la punta nada más. Claro, el Las extremo, floraciones. el extremo, sí, sí. Puede ser eso. Tenés que darle más sol. ¿Lo puedes sacar o los tenés en Sí, el sí, suelo? lo puedo llevar a la cama. Está bien. Igualmente, esto con una corteza y piedra pueden hacer un cultivo en el suelo sin problema, no necesitan maceta. Los epidendrum que reciben sol, los que no reciben sol no necesitan maceta. Pero pueden hacer tranquilamente y cultivarlos en tierra que no van a tener problema. ¿Sí? Siempre que tenga buen drenaje la tierra, ¿sí? Bastante ligera y que tenga buena percolación del agua. ¿Alguien más? Allá atrás. ¿Vos tenés una pregunta? Sí, con respecto a cómo elegir el fertilizante, porque tengo otras clases de orquídeas y me he vuelto loca diciendo que uno tiene más nitrógeno, otro tiene menos. No sirve uno para, por ejemplo, la Phalaenopsis, el que lleva la Phalaenopsis no se le puede poner a una Oncidium, por ejemplo. Sí, se lo puede poner. ¿Cómo hago? Se lo puede poner, pero siempre si usas un fertilizante. Porque yo les digo, las plantas, no, tanto las orquídeas como otras plantas comunes, no inducen la floración por el fertilizante, ¿sabían eso? No inducen por eso. Inducen por el fotoperíodo, como las camellas. Yo
tengo que darle mucha luz durante todo el año y termina floreciendo. Ahora acá atrás hay que dar luz todo el tiempo. Luz a la mañana y a la tarde, le van a dar en el verano y en la primavera. Y después, esas, como acumularon luz durante todo ese tiempo, que es el fotoperíodo, eso estimuló a que dispare la floración. Si vos no le diste luz y la tuviste en sombra, nunca te va a florecer. ¿Sí? Pasa lo mismo con esto, tú necesitas sol, luz también para florecer. Salvo los tipo crucifijos, no sé, los que van en sombra, que tienen pseudobulbos desarrollados, esos no. Y ahora vamos a ver las especies como el ciliario, por ejemplo, ¿sí? El vivíparo, todos esos no van. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Cuando termina el tema de floración queda una vara muy larga. Sí. Cuando termina sobre bulbo. ¿Es conveniente cortarla esa vara? Y siempre que ustedes tengan muchos cakes y la lírica, hay que elegir o dejar que los cakes crezcan o lo cortas. Hay gente que quiere hacer más plantas y lo deja. Generalmente eso debilita las plantas. En realidad, cuando ya el cake está individualizado arriba de la planta, ya fotosintetiza. Pero es como que también toman. Para que no siga dando cake, corta. Claro, pero te conviene si querés hacer plantas, los dejas y a otros los cortás directamente. Es lo mismo que yo les digo en la segunda vara de Phalaenopsis. Vamos a tener flores más chiquitas, pero estamos debilitando la planta. Entonces, si no tenemos ese shock de inducción, tanto por luz como por vernalización, que es el frío, por ejemplo, en Phalaenopsis se impiden los cambios de temperatura de marzo y abril, son los que van a inducir a la floración. ¿Sí? Esa baja, vieron que hace 30 grados y baja a 15, entonces eso es lo que induce a la floración. Las Phalaenopsis yo siempre recomiendo que las saquen afuera, ustedes las tienen protegidas adentro y todo eso. En verano afuera que le agarre la lluvia, pero no le va a pasar nada. Y se ponen espectaculares. ¿Sí? Y después ya en marzo la entran adentro, fines de marzo, cuando empiezan a bajar las temperaturas. Con eso van a encontrar que la planta le crece el doble. ¿Sí? Y si se moja en el centro tampoco van a tener problema porque con el calor se seca rápidamente. Pero la lluvia les hace muy bien porque tienen nitrógeno y tienen les estimula para el crecimiento. Eso no tengan miedo con Phalaenopsis, la sacan o la ponen afuera cuando llueve y después la entran. No tienen problema. Primero la dejan secar, que cuando para la lluvia y después la entran. Porque en realidad lo que reemplazamos con el fertilizante, eso por eso era la justificación. Con el fertilizante no me lo piden que sea fósforo, potasio, floración. Es mentira, le estamos dando lo que perdió por la floración. Entonces le estamos dando el alimento que se consumió en la floración. No lo vamos a hacer magia con el fertilizante. Si no le damos las condiciones para que induzca naturalmente, esa planta no va a florecer. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. ¿Alguna pregunta más? Bueno, hacemos un break. Después, cuando terminamos, si hay más preguntas. Dale. Señor, y ya, apagamos. Ya capaz. Bueno, después de haber visto las características del cultivo, vamos a ver un poco las especies. Vamos a ir viendo cuáles son las que necesitan un poco de luz y otras cuáles necesitan luz y sol. Acá tenemos un Epidendrum acuminatum,
que es un epidendrum que tiene flores bastante miniaturas, como lo ven, acá parecen grandes, pero son chiquitas así. Son muy lindas las inflorescencias, péndulas que tiene. Y las hojas son pequeñas y andan muy bien en maceta y en Buenos Aires se mantiene bien con el frío. No le gusta el sol. Esto lo pueden comprar tranquilamente, que no tiene ningún tipo de problema. Hay originaria de América tropical y de Florida y llega hasta Argentina, miren. Que eso es una cosa extraña porque ahora con el cono sur yo he sacado del darwinio información y bueno, que se hace toda la clasificación sistemática y han aparecido ejemplares. Bueno, el Anceps, que también le gusta la sombra, sombra, acuérdense que yo digo sombra es luz, no sotobosque, si digo sotobosque es abajo del culo. Tiene origen geográfico en la zona del Caribe, América Central, Sudamérica y desde el sur de Florida hasta el norte de Argentina también. Y otra más que llega hasta el nuestro norte. Bueno, las Indias son occidentales, Antillas menores y mayores. En México, Centroamérica es muy cosmopolita. Va por todos los países casi de América. El Armeniacum, que también es parecido, pero tiene también además en punta, es originario de Ecuador, de Perú, de Brasil y Bolivia, y esto necesita también, igual que el otro, luz y bastante humedad. El Calantum, que era el que se acuerdan que crecía en las piedras con esos musgos, este es muy bonito, es originario de Bolivia, de la zona de Cochabamba, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y las Indias occidentales. Este necesita parcialmente un sol muy no directo, sino que filtrado. ¿Te gusta el frío esta o no? Como crece a altura sí se aguanta, pero siempre aguantará la humedad. Epidendrum bracteolatum, que también es originario de Ecuador y del Perú, y estos son más de calor, necesitan bastante calor. Y están bien expuestos al sol. El cardiofono, que tiene esas flores verdosas y las hojas muy carnosas como una planta grasa, son de las regiones originarias de las regiones de América, México, hasta Ecuador, incluyendo Costa Rica. Va en lugares así de luz y protegidos del sol. Fíjense que todo lo de México, todo lo que sea México, ustedes cuando vean en unas orquídeas, las orquídeas que el origen es mexicano, ustedes compren esa planta porque esa se adapta mucho mejor que la brasileña, por las diferencias de temperatura que tienen. Todo lo que las laelias andan muy bien aquí. Ven, y las catrellas, solamente las bifoliadas se mantienen afuera bien y las unifoliadas les tenemos que hacer un poquito de calor. ¿Sí? Que ahora las bifoliadas cambiaron de nombre, pero seguimos diciendo catrellas. Son guarianes. ¿Cómo dijiste de las unifoliadas? Las bifoliadas pueden estar afuera tranquilamente, sin problema, protegidas siempre de la helada, y las unifoliadas generalmente darle un poco más de protección del frío, porque son de zonas más tropicales. Las unifoliadas, como ustedes saben, siempre dan flores más grandes, y las bifoliadas dan mayor cantidad y más pequeñas. Pero son más fáciles para Buenos Aires las bifoliadas, como la intermedia, por ejemplo, esa anda muy bien y no hay problema. Pero todo lo que sea originario de México va mucho mejor acá en Buenos Aires y en Santa Fe que todo lo que sea de origen brasilero. Es mucho más. Se adapta mejor. Bueno, el epidendrum ciliare, este necesita el uso, este tengo en casa y anda bien. Lo que tienen estos epidendrum, que es prácticamente el pseudobulbo, no están como las hojas imbricadas, son planas, lateralmente planas,
y van saliendo así una dentro de la otra con la vaina. No forman un tallo bien verdadero. El Cinnabarinum, que es originario de Brasil, del norte de Brasil, llega hasta el sur de Bahía, le gusta poco el calor, bastante calor y estar bastante asoleado. Fíjense que terminan bien en punta acá, allá se ve muy bien, y el labelo siempre está fuera, no está arriba. El Compressus, que es nativo de Trinidad, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Y necesita un poquito de mucho humedad y un poquito de sombra, digamos, no nada de sol. El Congestum, que es una planta que es muy comprimida, crece como si fuera una planta de maceta con forma esférica, ¿sí? Y es bastante difícil para acá porque es de zonas tropicales, no anda demasiado bien porque es muy carnoso y con el frío se termina muriendo. Necesitan luz nada más y no sol, pero no les recomiendo porque no va a gustar. Después el Lenticulatum, que es uno de los más conocidos, Epidendrum purpureum también le llaman, que va directamente al sol, va de Brasil, hacia la parte de la Sierra Romar, hasta el estado de Río Grande do Sul, que es el Pernambuco. Y anda perfecto, porque el Lenticulatum porque tiene como dientes, acá en esta zona, toda la forma del labelo. Densiflorum o paniculatum, Epidendrum Andrés Johnsoni, que lo veían esto la página del Darwinio lo da como un sinónimo, sí, que eso es garantía, porque eso está logrado ya confirmado por un sistemático específico. Entonces, ustedes en la bibliografía en internet pueden encontrar un montón de cosas. Y decirles que este Andrés Johnsoni es una especie diferente y que tiene diferencias con este, pero no tiene. Es un sinónimo. Que es este que ustedes ven acá. Que da unas panículas, péndulas muy lindas. Después tenemos el Eburnium, que va en zonas no asoleadas, va en zonas con bastante luz, es nativa de América, se encuentra de Florida hasta el norte de Argentina. Miren cuántos están faltando agregar a la flora argentina, porque están llegando acá, ¿no? Están descubiertos. El Ipticum, que es otra especie que es de Brasil y de Paraguay, estos crecen ahí en el campo, al sol directo, o sea que no tienen ningún tipo de problemas con estas plantas. Si ustedes tienen un híbrido con el Ipticum, generalmente aguanta mucho más el sol. Entonces, hay unas variedades de salvas ahí muy lindas y tiene variación de color. Hay un flavum que es medio beige, quiere decir flavum. El Elongatum, que es de las nativas Antillas Menores, es un híbrido natural entre Epidendrum ciphotopatera, Cryptospatera, que no me sale, Epidendrum secundum, que es un híbrido natural que se hizo y bueno, se ha logrado un montón. De la diferencia que tiene, bueno, estos crecen bastante alto, ¿sí? El Ellipticum, y tiene esa característica de los tallos largos y a veces hacia abajo con coloraciones rojizas. El
tallo o el pseudobulbo alargado. El full, Fimbriatum, este es muy lindo la flor que tiene y es de zonas de luz nada más, no necesita sol. Es originario de América del Sur, ¿sí? Y es el pajarito blanco, y también está en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Necesita bastante calorcito, no es muy fácil para cultivar. El Fulgens, que es uno de los más conocidos, que de Brasil se crece como yuyo Brasil, cortado de las carreteras, ¿sí? Que es muy llamativo porque tiene coloraciones naranjas y amarillas, ¿sí? Y se ha registrado también una hibridación con Epidendrum seculum. Se hibridizan mucho, entonces a veces hay mucha variabilidad y a veces es difícil de reconocer. Perdón, Marcelo, este creo que es el más común que tenemos casi todos. Sí, sí. ¿Este se aguanta el sol? Sí, es directo, sí, no tenés problema. Sí, no tenés problema. El punteriano, que necesita sombra, fíjense que crece en el sotobosque, prácticamente en lugares donde no hay mucha luz, también medio iluminado. La flor es medio transparente, translúcida, amarillo verdoso, y es de Costa Rica y Panamá, o sea que este es difícil de sostener porque esas zonas son muy húmedas, hay muchos saltos, muchas especies de ríos correntosos donde van a dar crecen cerca de los ríos. El latifolium, que acá en Buenos Aires anda bien, ¿sí? Fíjense que es América tropical, desde Florida hasta el norte de Argentina también. Esto está ahora comprobado que llega hasta el norte nuestro. Ven que tiene ese pseudo tallo, digamos, que son las vainas. Saben que las monocotiledonias tienen una hoja y una vaina. Esas vainas están una sobre la otra y forman un pseudo tallo. No tienen como un pseudobulbo alargado que van a tener de reserva, tanto como los que vimos anteriormente, que son bien elongados. Y se le ve bien el tallo. Acá el tallo está no está demasiado desarrollado. Se forman esas vainas, el pseudotallo, por eso por ende tienen menos reservas y hay que cuidarlos un montón porque no tienen tanta reserva. Pero andan bien acá, afuera sin problema, pero protegerlos un poquito del sol. El Eucochilum, que es de México, Guatemala, también se encuentra en Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, que tiene esa coloración de atrás muy verde, o sea, todo medio homogéneo, medio verdoso, y es una planta que necesita luz filtrada, no sombra pura, un poquito de sol filtrado. El ibahuense, que es uno de los también conocidos, son plantas muy prolíferas, forman matas muy grandes en una altura importante y tienen, el más común es el naranja con amarillo, que tiene esa especie de labelo bien fimbriado, como que está o denticulado, digamos, que es mayor que es lo más común que tiene. Tenemos una variabilidad de coloraciones también, depende eso de las hibridaciones que tiene el ibahuense, pero normal ibahuense es naranja con amarillo. Este es el Melanoporphyrum. Necesita luz nada más, originario de Perú, especialmente de los bosques húmedos y en el centro del país, de México, de Perú, digo, y es una planta que es medio también no fácil para sostener, necesita
luz nada más, y humedad, mucha humedad. Melinanthum, que este tiene las hojas bien alargadas, bien acuminadas, ¿ven? A diferencia de los otros que eran más redondeadas, tiene esta forma como que crece los tépalos, digamos, o los pétalos, y esto bien derecho. Es generalmente así amarillo, forma muchas raíces en los nudos, es bastante que forma raíces adventicias que van saliendo de los nudos, y es originario de Ecuador y Colombia, necesita bastante calor, no el frío no nos hace mucho, y sol. Meliscagum, que es nativo de Centroamérica, México y Honduras. Esto podría andar, porque digo, es de México, pero es muy suculento y necesita mucha humedad y necesita sombra. O sea, no creo que sea muy fácil para acá, porque es una planta que necesita más humedad y un poco más de calor. Bueno, el nocturno, este es perfecto, de a la noche dará un perfume hermoso. Este acá en Buenos Aires anda bien, y en Santa Fe también, porque tenemos el mismo clima parecido. Y es origen de Florida y llega hasta el norte también de Argentina. El Ortedi, que son también bien los de todos los anteriores que vimos de este estilo, por eso le llaman crucifijo, porque tiene el labelo bien, que parece un crucifijo. Este es originario de Centroamérica, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Panamá, y este necesita bastante humedad y está expuesto un poquito a la luz del sol, pero infiltrado, nada más, pero no, y necesita calor. Acá directamente este no funciona. El parkinsoniano, que es Oilostilis parkinsoniano, también es el sinónimo. Ese anda bien acá en Buenos Aires, en los árboles, bien, siempre que estén protegidos de las heladas. Nativo de Centroamérica, sur de México, hasta Panamá. Como tiene el origen en México, funciona bien. Y tiene que estar en un lugar con sol indirecto, y luz, mucha luz. ¿Y la humedad? Y también mantener la humedad. Hay gente que lo tiene en los árboles y crece y lo riega, y anda bien, anda muy bien. El Polianthum, que también es de zonas tropicales de América, de México y de Brasil. Este no es muy conocido, pero necesita estar expuesto a una iluminación solar también así parcial, y no tanto sol directo, y mucha luz. El Porfax, que este yo lo tengo, anda bien, necesita luz nada más y humedad. Este es muy lindo, la plantita es chiquita y anda perfecto. Ahí se ve grande, pero las flores son chiquititas así, y es más grande que la hoja, porque se hace toda una pelotita. Y tiene una variedad alba, y esto es originario de América Central y del Sur, también de los bosques húmedos y lluviosos, que se adhiere a los árboles en México, Costa Rica, Colombia, Venezuela y Brasil. El Pseudoepidendrum, que es parecido a la que nosotros conocemos como Epicatleya renemarques, que es interespecífico, un híbrido interespecífico intergenérico. Epidendrum Pseudoepidendrum y Cattleya claresiana. Esta claresiana viene de Cattleya intermedia y Cattleya lodiges, y es nativa de Costa Rica y de Panamá. El Purum, fíjense que tiene esas flores pequeñas, verdosas, con blanco, se llena de flores de inflorescencias por pseudobulbo, y este necesita
en un lugar bien iluminado, ¿sí? Y no tanto sol directo. Es de América tropical del sur, incluyendo Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. El Purpurascens es de América Central y América del Sur. Yo lo tengo, es medio como purpúrea la hoja, tiene algo como de coloraciones violáceas con verde. Y anda bien, y necesita luz nada más y no sol. Y crece también en forma planada con las vainas envolviendo una con otra con un pseudotallo. Y es bastante lindo, no tiene perfume, pero nocturno sí. El Radicans, bueno, la mayoría de los higos que se hacen es con Radicans. Radicans está muy acostumbrado a zonas frías, o sea, es uno que le va a transmitir caracteres para aguantar el frío si hacemos híbridos con este. Y es muy común porque es muy fácil de distinguir porque tiene coloraciones, pigmentaciones rojizas las hojas, terminan así como una especie de romo acá y una hendidura en el centro. Es bien rojizo y en los nudos larga raíces. Generalmente es muy rastrero en el crecimiento. Y fíjense que es más anguloso en cuanto a esto no tiene esas fimbrias o esas saliences que veíamos hoy, y tiene esa forma bien angulosa. Es fácil de distinguir. Y anda muy bien y no hay problema con el sol sin problema. El ranífero, que es de América Central y Norte de Sudamérica, necesita un poquito más si bien puede crecer al sol, necesita bastante humedad y calor. No es tan fácil de cultivar. El rígido, que es nativo también de Argentina, que yo lo vi en las cataratas, crece entre medio de las ramas, como si fuera una horqueta. Ahí se junta detritos de hojas y humus se va haciendo, entonces crece en esa zona. Es muy graso, tanto la flor, que es verde, no es muy llamativa, es bien graso, es de origen neotropical, que es de las zonas de acá, de América del Sur. Naturalmente Indias Occidentales, México, Centroamérica y Sudamérica. No funciona. Lo traemos y se nos muere. Necesita mucho calor y mucho viento. Samaipatense, que tiene un origen en el bosque tucumano boliviano, noreste de Argentina, Jujuy, Misiones y Salta. Esto está sacado de la página del Darwinian. Yo siempre voy a la botánica y a los botánicos que clasifican. Entonces, ahora hay especies que se han citado de esta para Argentina, también como la que vimos hoy, que ha llegado a Argentina en el norte de Misiones y se ha descubierto, ¿no? Que existen esas especies. También en Brasil y en Paraguay. Si están en Brasil y Paraguay, ¿por qué no van a estar en Argentina? Sí. El Sexatile, que es de las Guayanas y va hasta Paraguay, eso crece bastante expuesto al sol. Funcionaría bien acá, pero habría que protegerlo un poco del frío. El Secundum también, que es uno de los que lo utilizan como híbridos también, o crassifolio, que tiene las hojas un poco más duras, ¿sí? Crece en Machu Picchu, fíjense en la zona de Machu Picchu, en América tropical, Ecuador, Perú, Brasil y áreas neotropicales como toda América. Terianum, que también es una planta bastante carnosa, necesita mucha sombra, desde México, al par de México hasta Brasil y Perú. También forma matas bien densas, las hojas bien grasas, más o menos así alargadas, triangulares, y no anda bien acá, porque esto por el frío se le cruza.
Chumanianum, que es originario de Costa Rica y Panamá. Estos van bien expuestos al sol, pero son difíciles porque necesitan mucho calor. No van a prosperar acá, salvo que ustedes tengan un invernáculo, ¿no? Eso, siempre la excepción es esa. De todas las que les dije, si ustedes tienen un invernáculo y hacen humedad, bastante humedad, le dan y calor, no va a haber problema. El tema es de los invernáculos que tienen que ser cálidos o tienen que ser invernáculos calefaccionados, porque los invernáculos fríos también no quiere decir de que no haya helada. Se invierte la temperatura, ¿sí? La diferencia, el suelo se enfría y se condensa y se produce la helada negra, con la diferencia de temperatura y lo porque con los invernáculos fríos podemos subir 4 o 5 grados, no podemos subir más. No es que hacemos una gran cantidad de grados más. No es tan fácil el invernáculo frío. Hay que calefaccionar, ¿sí? Y ventilar principalmente cuando calefaccionamos. O sea, tiene que tener un calefactor que a su vez tire viento para ir. Lepidendrum en Chomburki, que también es Macrocarpum. Este también, miren, de la Florida hasta el norte de Argentina viene, pero necesita bastante calor y crece a altura del techo. Una planta gigante, necesitaría mucho calor para sostenerlo acá también. En un invernáculo sí lo podemos. Esto es Stanfordianum, que con este han hecho varios híbridos también. Este va desde América tropical, especialmente México, hasta el norte de Argentina también. Miren la cantidad de epidendrum que llegaron, que han descubierto y llegaron acá a Argentina. Así que este tiene pseudobulbos, ven, no, que decíamos que generalmente tienen esos cilíndricos largos, pero estos como los vivíparos o los que vimos anteriormente, que eran de zonas de luz nada más, generalmente que tenían las hojas imbricadas, no tienen pseudobulbos, pero hay algunos que tienen esos pseudobulbos bien marcados, que lo diferencian de los otros epidendrum. El tridens, este va a Ecuador y Brasil, este anda bien acá en Buenos Aires, sí, pero solamente acá en Buenos Aires y en Santa Fe también. Perdón que digo Buenos Aires porque yo estoy acostumbrado a decir Buenos Aires y tenemos un clima parecido. Anda bien y necesita luz nada más y humedad. El vivíparo también va bien. Fíjense que este tiene el pseudobulbo. ¿Ven? Estos tienen unos pseudobulbos que vienen de abajo como un cigarro, digamos, va de abajo para arriba, ensanchándose. Tiene más reserva que los otros que yo les decía, que tienen las hojas imbricadas y tienen un pseudotallo. Gualisi, que es originario de América Central, de Costa Rica, Panamá, y se ha encontrado también en Colombia y Ecuador, y este no es muy conocido, pero necesita calor. No funciona bien. Híbridos de Epidendrum, vamos a ver algo. Ahí tienen un Valenina rossi, que es uno de los híbridos que podemos encontrar. Epidendrum burtoni, que es un epidendrum ibaguense por el Epidendrum obriananum, que es un híbrido de género Epidendrum registrado en el año 1899. El Joseph Lee, que es un Epidendrum Orange Glow, que es otro híbrido con Cinnabarino, con la especie Cinnabarino. Otros colores de interespecífico que tenemos ahora, tenemos otra variabilidad de colores, estos más naranjas claritos, los amarillos, los beige, estos que están llegando ahora que tienen colores
Este lo tengo ahora florecido en el balcón, ¿sí? Está en pleno invierno. Es bien, crece bastante deformado, se hace muy largo y se cae, se curva, pero lo tengo florecido en el balcón y tiene unas flores antes bárbaras. Bueno, acá tienen otros más, otras variedades. Vieron que han llegado otros que son beige, de esos colores, así medio veteados. Estas son las tendencias nuevas que hay ahora de híbrido. Con todos estos colores, naranjas, amarillos, beige, otros de naranjas suaves. El Obriananum, que habíamos visto que era un híbrido que se mezclaba con otra especie, Epidendrum radicans Polivaguens. Y esto fue creado por Harry Bietsch. Híbridos intergenéricos. Bueno, Epitechea orange plus, esa yo la tengo y anda bien. En un lugar iluminado, anda perfecto. La tengo en el balcón, le da sol de la mañana y anda bárbaro. Es muy linda y la flor es bastante grande, es así. Y es digna de tener porque tiene una coloración muy bonita. Es Epitechea Morningstar por Epidendrum cinnabarina. El Bietchi, que fue Bietchi que había descubierto el anterior, Epidendrum radica por su florete Coccinia, originaria de Asia, porque le hicieron ese híbrido en Asia. Otros colores de ese Bietchi que van a tener, también hay mucha coloración rojiza, amarilla y también un color naranja. Epidendrum Jaculea Super Red, que es un híbrido de Epidendrum Joseph Lee, que habíamos visto, y Epidendrum cinnabarina, que es rojo. Epicatelia René Márquez, ¿ven? Que es Epidendrum pseudoepidendrum que vimos antes, con Cattleya claricea. Epicante Volcano Trick, que es Cattleya Trick o Trick, por Epidendrum stanfordianum. Hay una variedad Orange Spike, que es medio naranja, ¿sí? Cateante es Cattleya por variante. Variantes son las, ¿se acuerdan que yo les dije? Las variantes son las Cattleyas bifoliadas y las Cattleyas verdaderas dicen que son las hojas de una sola hoja, son las de una sola. Entonces, Cattleya máxima por variante Siquine, el híbrido que se hace. Bueno, y esto es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta? ¿Qué sí. Antenatum, ese es un tipo de Epidendrum parecido al Phalaenopsis, ¿viste? Pero necesita cuidado como la Phalaenopsis. El Antenatum tiene como antenas. Sí, bueno, pero ese es de cuidado mucho más más como tipo de la Phalaenopsis, que tiene adentro con calor porque se muere. La antena. Sí. El paniculatum no, el paniculatum es afuera. Yo lo tengo afuera y adentro. Luz filtrada, no mucho sol. No le gusta el sol directo por lo que más. Pero el antenatum es más tratarlo como de Drobium phalaenopsis, porque ese necesita mucha luz, no sol directo y calor de 17 para arriba. Calor de 17 grados para arriba y mantenerlo bien aireado y con temperatura. ¿Sí?
¿Alguna pregunta más? Bueno, un fuerte aplauso para Marcelo. Gracias por venir, Marcelo. Se nota que estaba empatizado porque, bueno, estaba muy... La charla, cualquier duda que tengan, tienen ahí les van a pasar el mail, el PDF y ahí está mi mail si necesitan algún tipo de pregunta que necesiten, siempre estoy disponible. Porque tenemos un PDF que se lo vamos a pasar de perfecto, la charla. Claro. Perfecto, sí. Que lo sacás de ahí, pues yo lo dejé ahí. Bueno. Bueno. Gracias. Sí. Así que bueno, muchas gracias por todo y gracias por invitarme por segunda vez. Es un placer para mí darles las charlas a ustedes y que ustedes también aprendan y que puedan también preguntar las cosas que tienen dudas, porque para eso estamos nosotros. Así que bueno, a cultivar orquídeas y a comprar orquídeas que no son cucos como la gente piensa. Y ya estamos dentro de este tema y no salimos más. Así que estamos presos de las orquídeas, pero bueno, hay que atenderlas, ojo. Atiéndanlas, pero traten, si ustedes tienen espacio, de sectorizar por requerimientos. Siempre hagan eso. Y cuando tienen una enferma, lejos. ¿Sí? Las pueden salvar, salvo que sea una bacteriosis. Las bacteriosas son complicadas. Hay un producto ahora que están usando mucho los viveristas que se llama Casumín, que es caro. Ese es muy caro, pero es bueno, es de origen orgánico, lo pueden mezclar con cualquier otro tipo de insecticida químico que no va a pasar nada. Es muy bueno. Y otro de los que les puedo recomendar es el Inicium, que anda muy bien en la primavera, que da muchas raíces de las plantas cuando uno se coloca. Así que está bueno. Y traten siempre de revisar el sustrato y mirar las plantas por las cochinillas. Nunca se olviden de eso porque es el peor enemigo de las orquídeas. Después lo demás se salva, pero bueno, las bacterias no. Pero traten de mirar y observar y siempre estar mirando todos los días. Mientras toman mate van mirando las orquídeas. Así que bueno, muchas gracias. Gracias.